Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a estos diálogos con EIC, que ahora está en una edición especial porque estamos platicando con expresidentes y expresidentas de nuestro Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación en México, porque cumplimos 50 años de estar en funciones y de trabajar de manera colaborativa con diferentes instituciones a nivel nacional. Hoy está con nosotros el maestro Carlos Alberto Camacho Echegaray. Él fue presidente del CONEIC de 2015 a 2018. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme, y muchas gracias a todos y para mí pues es un gusto estar aquí con ustedes y con todos los compañeros que han formado a este gran organismo como es CONEIC. Pues muchas gracias. Yo soy Rosy García y estaré muy contenta de platicar contigo en estos siguientes minutos. Y bueno, pues vamos a entrar en materia y te quiero preguntar en primer lugar, ¿cuál fue el principal reto que tú enfrentaste como presidente del CONEIC durante tu periodo allá que empezó en el año 2015? Muchas gracias. Sí, mira, te platico. Yo tomo la presidencia del CONEIC después de que termina su ciclo y su periodo el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y yo le trataba de dar todo el seguimiento y la continuidad a los proyectos que se venían desarrollando. Era parte de mi propuesta de trabajo y a su vez sumar otra serie de actividades. Y una de las más importantes, de la que teníamos y que después yo creo que voy a platicar de ella, pues era el 40 aniversario del CONEIC, ¿no? Entonces, dentro de mi periodo teníamos que estar estableciendo, todavía se estaban haciendo las publicaciones impresas, ¿no? En donde estábamos viendo tanto el ISSN como el ISBN, el que tuviéramos esta parte de la ROM consolidada y también el estar estableciendo una serie de lineamientos de las alianzas estratégicas que en su momento fue con FELAFAX. Para mí fue, creo que, el momento más complicado porque en ese sentido FELAFAX con CONEIC tenía una muy buena relación. Sin embargo, teníamos un retraso en relación de algunos pagos que no se había podido dar por parte del mismo CONEIC ante FELAFAX, derivado del costo tan elevado que en ese momento se tenía y que era en pago en dólares. Y nosotros habíamos pasado por unos cambios del régimen fiscal y cambios entre actas constitutivas que se habían dado anteriormente con el doctor Jorge Hidalgo y la doctora Conchita. Entonces, eso generó que nosotros estuviéramos teniendo esta parte del retraso y no tuviéramos esta parte de la conexión para poder estar participando en los eventos de FELAFAX, ¿no? Sin embargo, se trató, y ese fue el gran reto, se trató de que nosotros, al no tener ese espacio de poder estar vinculándonos con FELAFAX, pues hiciéramos una serie de actividades a nivel regional como a nivel nacional, ¿no? Entonces potenciamos todos los encuentros regionales en todas las zonas, ¿no? En donde fuimos invitados, y a su vez también pues, hacer el encuentro nacional del CONEIC junto con el 40 aniversario del CONEIC, ¿no? Entonces eso nos llenó de muchísimas actividades, nos llenó de mucha vinculación pues con el estudiantado, que es algo que también estamos tratando de buscar y se sigue buscando, de tener esta conexión con los estudiantes, porque hay que saber cuáles son pues, los referentes, ¿no? Que se tienen también aquí en México a nivel comunicación, pero también con el docente para que promoverlos en la parte de la enseñanza y la investigación de las ciencias de la comunicación, ¿no? Entonces, ese esfuerzo que se hizo en conjunto con los encuentros regionales y el encuentro nacional, pues dio un resultado muy positivo junto con mi vicepresidente, Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal, y todo el comité que me estuvo cobijando a que pues estuviera haciendo periódicamente pues nuestro anuario de investigación y la participación por parte del ROM CONEIC, en donde se terminó de consolidar ciertas líneas estratégicas, ¿no? Y una de ellas
era el retomar cuál era el sentido, la razón de que es por el que se había llevado a cabo pues este gran organismo, ¿no? ¿Por qué se había hecho CONAIC? Pues todos los estudios de cuál era la importancia o para qué estaba realizándose esta disciplina de la comunicación con la finalidad de decir qué es lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando y para qué lo estamos enseñando y las tendencias que se venían dando en el mercado profesional, laboral, para ver si lo que nosotros estábamos enseñando en las aulas, en los programas académicos, estaban en concordancia con lo que estábamos nosotros también llevando en la parte de la empleabilidad con las aulas, ¿no? Con esa idea y con ese sentido, pues bueno, se hizo todo ese análisis, de un análisis previo que había hecho la doctora María Antonieta Reveil, donde había hecho este estudio, pero después nosotros seguimos haciendo junto con el equipo, el que pues viéramos un poco qué era lo que seguíamos enseñando y si estábamos vigentes y si estábamos pasando ahorita por un proceso de cambios de nombres. Si recordarás, en esa época muchos empezaban a decir qué tanto era la validez de nombrar a la comunicación ciencias de la comunicación, otros estaban cambiando a comunicación digital, otros estaban dándole un apellido, ¿no? Comunicación y relaciones públicas, o comunicación política, o comunicación social, porque estaban viendo que había un decrecimiento por parte de la matrícula derivado de la nueva oferta que se estaba realizando por parte de los programas y de las escuelas y de las universidades, en donde había una diversificación, ¿no? Y este impacto que se estaba teniendo con las nuevas tecnologías y el aumento de la matrícula en licenciaturas como marketing, mercadotecnia digital, o que estuvieran mucho más enfocados hacia el ámbito más hacia el desarrollo y generación de los contenidos en las plataformas digitales, más en las OTTs, ¿no? Y la parte que solamente en algún momento estaban viendo los programas, que era la parte de periodismo, cine, radio, televisión, pues tenemos que estar viendo en esta parte de la reformulación de qué era lo que íbamos a desarrollar con estos nuevos contenidos, y ahí fue donde se empezó a reestructurar, ¿no? Y muchos de ellos pues también con la misma presión que en su momento también se llegó a tener, que uno de los lineamientos que teníamos era que promoviéramos la acreditación nacional por parte de un organismo acreditador, llámese CONAC, ¿no? Que también CONAC pues, obviamente surge a partir de mismo CONAIC, y o también por otras vías, llámese CIES, CLAEP, ACCISO, ¿no? O sea, viendo cualquiera de esos pudieran en algún momento estar acreditando los programas para que tuvieran la continuidad en su momento. En ese momento había esa condicionante que para poder ingresar a CONAIC tenían que estar ya acreditados o por estar en proceso de la acreditación, ¿no? Entonces, el mantener en ese momento a 72 universidades públicas y privadas fue el gran reto, ¿no? Porque había muchos que de repente decían, yo no voy a poder cumplir ese requisito, me voy a tener que bajar del organismo, y otros que hicieron un gran esfuerzo por tratar de seguir manteniéndose, porque pues estaban buscando la mejora continua y que pues pudieron lograr la parte de la acreditación. Y no porque las otras instituciones no lo cumplieran, sino simplemente eran instituciones que a lo mejor eran mucho más pequeñas y todo, y que después más adelante se vuelve a reconfigurar, y es cuando pues se le puede dar acceso también a las universidades, porque nosotros esa no era la idea, o sea, no había sido constituido con la idea de que vamos a acreditados, sino estábamos viendo que era los estudios que tenían de tendencias de la comunicación y cómo enseñábamos la comunicación, más no ser un organismo intermediario para estar presionando a que se llevara la parte de la acreditación. Entonces creo que fue después un gran acierto que se llevara a cabo y que se quitara ese candado para poder reincorporar a instituciones que tenían gran validez, gran historia, y que tú sabes muy bien que entre cada asamblea, en cada reunión, tiene un gran networking, una gran relación por parte de todos los académicos, en donde pueden en algún momento hacer colaboraciones regionales o hacer publicaciones a nivel personal con algunos enfoques que son muy interesantes,
y que pues obviamente esa era la idea y el sentido que se tuviera la parte del CONEIC y la presencialidad que se diera, ¿no? Después obviamente llegó la pandemia, en donde pues tuvimos que llevar hacia la parte de que ya no me tocó en ese periodo, pero que pues obviamente marcaron ciertas pautas de estar a la distancia y se toca reformular un poco la forma en cómo estar interactuando en las asambleas. Pero a mí todavía me tocó el que pudiéramos estar teniendo estas reuniones periódicas en cada una de las regiones y también las reuniones con la asamblea, con las asambleas nacionales. Ciertamente, cada periodo representa estos retos y van construyendo la historia de nuestro consejo. Y a través de estos años, pues se ve cómo va evolucionando a partir de la reflexión, del replanteamiento y sobre todo del trabajo colaborativo, el intercambio de ideas. Pero seguramente hubo momentos memorables, estimado Carlos. ¿Hay alguno que tú recuerdes especialmente y que nos lo quieras compartir? Pues sí, la verdad es que bueno, puedo enumerar muchísimos, ¿no? Dentro de los espacios que nos tocaron en su momento poder llevar a la plenaria para platicar, en las asambleas me tocó hacer la invitación al doctor Gabriel Sosa Plata a que en ese momento estaban en el auge el ombudsman, toda la parte de la defensoría de las audiencias, el tener esa participación y que se hizo fue maravilloso, ¿no? Porque la idea era abrirles espacios de que en algún momento algún especialista en el ámbito pues pudiera acercarse con nosotros, ¿no? Y que fueran los escenarios propicios para poder estar interactuando con el sector académico, ¿no? Entonces ese es uno de los puntos que a ver, me gustó mucho, aparte que obviamente después de ahí tuve una gran relación y tengo una gran relación de amistad con Gabriel Sosa Plata, pero creo que el mejor recuerdo que puedo haber de poder lograr que se llevara el 40 aniversario junto con el Encuentro Nacional en el ITESO. Llevarlo a Guadalajara, estar con el ITESO, que pues obviamente era la universidad formadora del programa de comunicación y del organismo, y que celebráramos ahí en ese espacio, creo que fue muy significativo. Hubo muchos académicos que tuvieron la oportunidad de estar ahí y que habían sido fundadores dentro del CONEIC y que estuvieron ahí presentes, ¿no? Y entonces eso la verdad me llenó de muchísima satisfacción el decir lo logramos, ¿no? Que a los 40 años siga manteniéndose vivo este organismo con mucho dinamismo, con mucho entusiasmo, con mucho trabajo en conjunto para que pudiera seguir avanzando eso y otros muchísimos años más, y que pues ahí lo vemos que ya pasaron 10 años y seguimos todavía más vivos que nunca, ¿no? Pues qué es lo que está pasando con nuestra disciplina de la comunicación. Entonces yo creo que para mí fue ese momento tan significativo, simbólico, ¿no? Porque yo creo que para cualquier presidente uno desea, ¿no? En su momento el decir, pues me gustaría que en algún momento me tocara un aniversario y pareciera que todo salió perfecto para que pues a mí me tocara en ese momento llevar a cabo pues ese gran aniversario por parte del CONIC. Ciertamente son hitos en las historias de los organismos como el nuestro que nos van marcando. Y justamente vuelvo a apelar a tu memoria, Carlos, y te pregunto, ¿a ti cómo te gusta recordar al CONEIC? Me gusta ver al CONIC como un espacio de amigos, un espacio donde es en verdad una gran fraternidad, en donde todos y cada uno no nos vemos como una competencia, ¿no? Y aunque estamos hablando de muchas universidades que están incorporadas en CONEIC, cuando llegas a la asamblea no estás preguntando si es de cierta u otra universidad, sino simplemente es el de, sigue, bueno, obviamente no está con nosotros, pero pues, digo, sigue físicamente, pero no en el organismo tan constante. Un ejemplo con la doctora María Antonieta Reveil, ¿no? O que decías, puedo ver o pude ver a
Octavio Islas o estoy viendo a Javier Estegnú y no lo veo si es de la Universidad Autónoma Metropolitana o si lo estoy viendo si es del TEC de Monterrey o si lo estoy viendo que es de la UNAM. No, estoy viendo un gran amigo o estoy viendo una gran amiga en donde es reencontrarse y decir, ay, mira, no te había visto, ¿no? Qué bueno que sigues con nosotros. Y es el momento y el espacio en el que pues puedes platicar con él, te pones al día, pero a su vez también ves qué es lo que estás haciendo. O hay veces que luego hasta tienen, en algún momento es un espacio de reflexión y de consulta del de, oye, te está pasando lo mismo que a mí en la escuela, porque tenemos esta sintomatología con los estudiantes, con los programas, ¿no? Y eso hace que pues sea una gran fraternidad por parte de todos y en verdad yo lo sigo viendo como un gran recuerdo. Yo recuerdo muy bien cuando fui a mi primer Coneic, ya representando a la Universidad La Salle en ese momento, ¿no? Porque yo he tenido 3 momentos representando a 3 diferentes instituciones, a la Universidad La Salle, después al claustro Sor Juana y hoy a la Universidad de Anáhuac Maya. Las 3 veces me han vivido de la misma forma, de la misma manera, con un gran cobijo desde la región, desde el comité que toca en ese momento, siempre el estarte apoyando, siempre diciendo en qué te puedo ayudar, dime qué podemos hacer, construyamos algo, hagamos un libro, hagamos una publicación, ¿no? Entonces todo eso, la verdad es que a mí me hace siempre recordar esos grandes momentos y que de verdad le tengo un gran cariño, pero un gran cariño, en verdad, a Coneic por todo lo que me formó, ¿no? El que me diera la oportunidad de llegar a la presidencia del Coneic para mí, en verdad, me llenó de mucha satisfacción y orgullo. Yo hoy sí lo sigo diciendo. Es más, lugar en donde me ponen, el lugar en donde estoy, siempre digo, soy expresidente de Coneic. Pues ciertamente es un orgullo ser parte de este consejo porque pues juntos vamos construyendo lo que luego viene para otros años, para las personas que llegan después de nosotros y a esos jóvenes estudiantes que pues serán finalmente los receptores de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo en el consejo. Y ya para cerrar esta entrevista, me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje le das hoy a quienes conforman el consejo? Que tú sigues siendo parte, pero ¿qué mensaje nos das como expresidente? Que no nos olvidemos, ¿no? O sea, que pueden estar las plataformas digitales, podrá estar en algún momento esa herramienta, pero en esencia creo que lo que ha hecho que perdure el organismo es el de seguir en la presencialidad teniendo estos espacios de networking, ¿no? Entonces creo que lo que yo les diría a todos los nuevos de Coneic, ¿no? Que se están incorporando y que pues están todavía de una manera nerviosos de saber cómo conectarse, porque pues, obviamente a mí también me llegó a pasar en el decir, ay, está ahí, o sea, gran investigador, ¿no? ¿Y cómo me la acerco? O sea, es decir, no importa, no hay barreras, en verdad, acérquense, platiquen, ¿no? Socialicen, trabajen en conjunto, ¿no? Y que no pierda esta fuerza y este dinamismo que durante tantos años ha tenido el Coneic. Y los que ya llevamos mucho tiempo, pues no olvidarnos, ¿no? De eso, que eso fue lo que en verdad nos ayudó a mantenernos vivos y que no dejemos que pues esta parte de las formas en como en algún momento hemos llegado a tener por las mismas condiciones económicas, también por las mismas condiciones también de la pandemia, hicieron que pues nos fuéramos un poco a la distancia y eso de cierta manera enfría un poco el dinamismo de la manera en cómo uno podría estar participando en el Coneic, aunque sé que pues, todos y cada uno le dedica cierto tiempo para poder estar poniendo su granito de arena, pero esos espacios son muy enriquecedores y creo que nos ayudan a seguir manteniéndonos como Coneic. Entonces yo
sí les comentaría, les diría que este consejo sería el mantengámonos vivos y sigamos presentes en nuestras asambleas en el formato, en los nuevos formatos que puedan llegar a ser, porque me queda claro que obviamente nos tenemos que ir reformando, tenemos que seguir cambiando nuestras dinámicas, pero creo que sí debe seguir habiendo espacios para poder estar comunicándonos de esa manera y esa forma. Pues muchas gracias a Carlos Alberto Camacho Echagaray, quien fue presidente del CONEIC a 2018, por habernos compartido estos pedacitos de su experiencia de un consejo del cual sigue siendo parte y que también con nosotros sigue ese fin común de seguir poniendo muy en alto la formación de la comunicación y de todos sus derivados que han evolucionado en el estudio de este campo para que precisamente sean los y las jóvenes los más beneficiados, porque además nosotros disfrutamos mucho en el camino haciendo esto. Muchas gracias, Carlos Alberto Camacho Echagaray. No, gracias, gracias por este espacio, gracias por considerarme, gracias por seguirme manteniendo también presente y vivo en este organismo y gracias a todos. En verdad que estas palabras de ahorita recordar todo lo que me hicieron ahorita hacer, pues me vuelven a llenar de vida y de entusiasmo y de decir, híjole, tengo que seguir presente en Conec. Bueno, pues justamente de eso se tratan estos diálogos con EIC, en los que estamos en una edición especial porque estamos platicando con los expresidentes. Y bueno, pues también agradecemos la colaboración del Comité de Difusión a la maestra Elba Luz López Maldonado, que ahí está. No la vemos, pero ella nos está apoyando con toda esta logística para que al final todas ustedes, todos ustedes puedan disfrutar de estas charlas, de las cuales nosotros también disfrutamos mucho. Muchas gracias y hasta luego.